Hoy me encuentro entre Castro y Acut, si no me equivoco, y estoy en un nuevo sendero, por decirlo de una forma, que es el sendero o la ruta de la mitología de Chile. Queda justamente entre Ancud y Castro, está justo al costado de la carretera, y vamos a ver qué nos depara. Realmente es un sendero corto, 500 metros la nada misma, pero está lleno sobre la mitología de acá de Chiloé, que es un poco de lo que estuvimos viendo ayer cuando fuimos a hacer el sendero de la, o sea, la ruta, sí, el sendero de los brujos. Quiero aclarar que este no es un museo, es un sendero de mitos y leyendas chilotas, figuras talladas, carteles explicativos y un silencio raro como si algo escuchara cuando lees. Hoy no vine a comprobar si estas historias son reales, vine a entender por qué, en Chiloé, nunca dejaron de creerse. Y como toda historia en esta isla, esto no empieza con personas, empieza con fuerzas. Tenten Bilú y Kaikai Bilú. Dos fuerzas opuestas, una que protege y otra que destruye. Dicen que cuando Kaikai se enfurece, el mar reclama lo que fue suyo, y que Tenten levanta la tierra para salvar a los humanos. Por eso, en Chiloé, los terremotos y las marejadas no son solo fenómenos, son discusiones antiguas que nunca terminaron. Pero cuando el mundo ya estaba creado, los mitos bajaron de los cerros a las casas. Algunos mitos no viven en el bosque, viven puertas adentro. La voladora es una mujer que se desprende de su cuerpo para volar de noche. Por eso todavía hay ventanas que se cierran temprano. No por el frío, sino por lo que puede entrar. Y no todo lo extraño viene del aire o del cielo. Algunos nacieron del mar y de mezclarse con él. Hijo de la Pincoya y un humano, mitad hombre, mitad lobo marino. El Villalobos no castiga, observa y decide si el mar te acepta o te devuelve. A medida que avanzas por el sendero te das cuenta de algo. Los mitos ya no solo observan, intervienen. El Trauco es un hombre pequeño, fuerte e incluso indetectable cuando él quiere. Durante años fue la respuesta a lo inexplicable, una forma de decir, hay cosas que pasan y no vamos a hablar de ellas. Y cuando el miedo ya no cabe en la tierra, se va hacia el mar. El Caleuche. Un barco que aparece y desaparece, tripulado por muertos, brujos y condenados. Hay pescadores que prefieren volver sin pesca antes que cruzarse con él. Pero el mar en Chiloé no solo castiga, también recompensa. La Pincoya y el Pincoy representan la abundancia, pero también el respeto. Si bailan de espaldas al mar, no hay pesca. Si bailan de frente, la isla prospera. Y cuando la fe deja de estar en el agua, se posa en la tierra. Algunos dicen que esta piedra cura, otros que guarda algo. La curamilla no promete milagros, promete consecuencias. Bueno, hasta el momento hemos visto los mitos más conocidos de Chile, leyendo un poco sobre su historia. Y la verdad yo recuerdo que en enseñanza básica me hacen leer lo que es mitos y leyendas de Chile, pero no me acordaba en gran parte de muchos. Sí, conozco la figura como tal y todo, pero el texto, la historia detrás del mito, no me acordaba. Así que fue bueno pasar por acá. Pero no todos los mitos nacieron para asustar, algunos nacieron del abandono. La Fiura, una figura que no ataca, pero tampoco perdona. Dicen que aparece deformada, marcada por el desprecio y el abandono. La Fiura no persigue cuerpos, persigue culpas. Y en Chiloé hay quienes creen que no castiga la maldad, sino el rechazo. Pero no todas las almas quedan libres después del dolor, algunas quedan atrapadas. La condenada es un espíritu que vaga sin descanso, repitiendo su pena una y otra vez. No asusta por cómo se ve, sino por lo que representa, la imposibilidad de seguir adelante. En Chiloé, el castigo no siempre es morir, a veces es no poder irse nunca. Y cuando la pena se mezcla con el mar, la historia cambia de forma. Bella, hipnótica y peligrosa, así es la sirena. No necesita fuerza, solo una voz. Dicen que atrae a quienes ya están perdidos, a los que escuchan pero no saben volver. A estas alturas del sendero algo queda claro. Los mitos ya no explican la naturaleza, explican al ser humano. El Cuchibilu, mitad cerdo y mitad serpiente.
una criatura imposible nacida entre el agua y el barro. Representa lo que no existe a ningún lado, lo que existe en los márgenes. En Chiloé, incluso lo extraño encuentra su lugar. Pero hay criaturas que no solo nacen en la tierra, sino que la atraviesan. El camagüeto es un ternero con un solo cuerno capaz de abrir ríos y quebrar la tierra. Donde pasa, deja marcas, y es por eso que dicen que explica los ríos, los cauces imposibles y las heridas del paisaje. Y cuando el agua deja de moverse, algo espera debajo. El cuero es una piel extendida sobre el agua, completamente inmóvil. Este no ataca de frente, sino que espera. Dicen que se confunde con el entorno, como si el peligro aprendiera a camuflarse. Pero el verdadero quiebre del sendero y de la mitología en sí no está en las bestias, está en las personas. El brujo chilote no es una criatura, es alguien, un ser humano que eligió aprender. Conocimiento prohibido, pactos e incluso rituales. En Chiloé, la brujería no es fantasía, es memoria. Pero ¿qué pasa cuando el brujo deja el cuerpo? Pues algo más sale a volar. El chonchón es una cabeza que vuela en la noche, prácticamente gritando. No necesita ojos y no necesita el cuerpo. Es el miedo hecho sonido, la advertencia de que alguien observa desde arriba. Y por otra parte, hay horrores que no vuelan, sino que esperan. El imbunche es un niño u hombre deformado, está prácticamente retorcido y encerrado. Él no eligió su destino, es el guardián de las cuevas, el secreto que nadie quiere mirar de frente. Este mito no asusta por lo que es, sino por lo que implica. E incluso después de todo esto, después de toda la advertencia que nos tiene la mitología, hay quienes siguen buscando más. El carbunco es una luz que aparece en la noche, prometiendo riqueza, pero este nunca te dice el precio. Dicen que solo se muestra cuando estás dispuesto a perderte. Pero no todas las criaturas de Chiloé caminan la tierra, algunas se esconden donde nace la tormenta. El puyo es una criatura descrita como un carnero con 3 patas retorcidas. Se dice que se esconde en la niebla y las nubes y que anuncia tormentas fuertes. En la mitología chilota representa las anomalías y lo que nace fuera del orden natural. Y cuando el miedo se vuelve cotidiano, aparece lo familiar. La piruquina es pequeña, escurridiza y prácticamente siempre está cerca. No causa un daño directo, pero se mete donde no debe, como un recordatorio constante de que algo anda mal. Pero incluso en medio del caos hay orden. Si bien aquí aparece como el Cupido chilote, no hay mayor información sobre el duende, así que prefiero quedarme con esta historia. Me parece una maravilla que el animal del amor o el Cupido chilote sea un perro. Creo que es uno de los animales más fieles y definitivamente si Cupido fuese un animal sería un perro 100%. Pero cuando el sendero parece terminar, lo pequeño vuelve a ser peligroso. El colocolo es un ave extraña nacida de lo impuro. Es pequeña pero letal. Un mito que recuerda que el origen importa. Y si eso no era suficiente, hay criaturas que solo existen para romper el orden. El basilisco es una criatura legendaria con forma de serpiente y origen antinatural. Según la tradición, nace de un huevo puesto por un gallo viejo. Este no ataca con fuerza ni velocidad. Su peligro está en la mirada. Dicen que quien lo ve directamente enferma o muere sin explicación. En Chiloé representa el miedo a lo prohibido y a las consecuencias de romper el orden natural. Pero no todas las criaturas de este sendero nacieron del miedo. Algunas nacieron para cuidar. El coñipoñi es un pequeño gusano que según la leyenda vive en los tallos de las plantas de papa. Era buscado por las madres chilotas, quienes lo usaban como una especie de niñera. Colocado bajo la almohada del recién nacido y alimentado con leche materna, hacía que el niño durmiera tranquilo y no llorara. Es interesante la mitología chilena, sobre todo por las criaturas que existen y el tema todo ligado a la magia. Me recuerda un poco a lo que es la mitología griega, puede ser, con todos los dioses y todo lo demás. Hay figuras que sí son bastante tenebrosas. De hecho, diría que la mayoría, por no decir el 80% puede ser, son malas.
por decirlo de una forma. Pero todo lo demás, algunos ayudan a la abundancia, el tema de los minerales incluso. Entonces es como variado, pero sí encuentro que la mayoría de la mitología como que habla de males, ¿no? Y quizá es igual, es quizá el intento de las personas por justificar algo malo que haya pasado. Ahora, lo otro es que, a ver si encuentro... No, el brujo está más adelante. Pero lo que pasa con el tema de la brujería es que dice que ayer, por lo menos cuando andaba en el sendero de los brujos, decía que mientras la persona que hace la brujería, más la persona a la cual le llega el hechizo, más fuerte cree, más chances hay, o más fuerte es la brujería para que se cumpla. Entonces, también es parte de la creencia, ¿no? Y al final del sendero, solo algo queda claro. En Chiloé, los mitos no existen solo para asustar, existen para explicar, para cuidar y para advertir. Algunos nacieron del mar, otros del bosque y muchos de las personas. Este sendero no intenta convencerte de que todo sea real, solo te muestra por qué en esta isla nadie camina sin mirar dos veces. Porque acá el miedo, la fe y la memoria caminaron siempre juntos. Y aunque este no sea el final del viaje, sí es un recordatorio. En Chiloé, las historias no se olvidan, se siguen contando en voz baja.